cada uno de ustedes, a las visitas que nos están acompañando también. Gracias en esta mañana de estar aquí en la casa de nuestro Señor. Seguimos con esta serie que estamos estudiando los domingos en la mañana y los miércoles. Hasta atento con eso. Domingo en la mañana y miércoles estamos con una serie estudiando el libro de Santiago. Un libro de mucha práctica, un libro de práctica, donde el libro de Santiago nos enseña acerca de la fe. Una fe que funciona cuando la vida no funciona. ¿Has estado en esas situaciones donde todo anda más o menos, pero lo único que va a funcionar en ese momento va a ser la fe? Así que desde ya justamente espero que se sigan sumando, siguiendo la serie. Estamos mandando inclusive la hojita a diferentes lugares hoy día. Estamos mandando la hojita a Calama, estamos mandando la hojita a Rancagua, estamos mandando la hojita al extranjero, a muchos lugares, porque ellos están conectados en este momento, siguiendo, llenando. Así que de otra manera nos estamos extendiendo digitalmente a otros lugares. Así que ahí yo estuve en la semana, le estuve contando a algunos que estuvimos el viernes en una actividad, estuve compartiendo con unos hermanos que tienen hambre de la palabra de Dios ahí en Rancagua. Fui a enseñar a Rancagua el día jueves y volví inmediatamente al otro día. Y ahora están conectados con nosotros, siguiendo la enseñanza y también llenando la hojita. Así que le mandamos un saludo acá a los hermanos de allá de Rancagua. Realmente vamos a estar tocando un tema que a mí me gusta porque es un tema que constantemente lo vivo. Tomar decisiones. ¿Y te cuesta tomar decisiones? ¿Alguien aquí tiene que tomar decisiones? Ok. Porque todos vamos a tomar decisiones algún día, pero ¿sabes qué? Hay decisiones que son, pensamos que a veces las decisiones, estamos esperando que Dios muestre su voluntad sobre nuestra vida. Señor, hago esto, Señor, no hago esto. Pero todas esas decisiones muchas veces tienen que ver con las circunstancias que no tenemos control, es la que son más difíciles de tomar. Cuando estamos viviendo situaciones difíciles, que yo digo siempre, cuando esté emocionalmente mal, nunca tome decisiones. Por favor, ese es un consejo que ojalá nunca tome una decisión cuando esté enojado. ¿Ya? Las peores decisiones se toman cuando uno está enojado. Por eso hay que primero frenar eso y después uno toma decisiones. Pero nunca tome decisiones enojado. ¿Pero son legítimas estas dudas o es falta de fe? En que yo diga qué hago, qué no hago. No es así y lo vamos a estar viendo porque realmente el Señor nos dio la fe y nos dio justamente el don de la fe para que donde las cosas no funcionen, cuando la vida no está funcionando, cuando las cosas no están funcionando, la fe nos va a servir justamente para tomar esas decisiones. Y yo quiero ayudarte en esta mañana a cada uno a descubrir una fe inclusive más grande y que dure, porque la fe se va gastando si yo no la pongo en práctica. La fe va bajando. Inclusive el apóstol Pablo decía, y los apóstoles también decían constantemente, Señor, aumentanos la fe. Pero yo lo decía el día miércoles, aumentar la fe significa pasar por dificultades, porque la única forma donde pongo fe en práctica es en dificultades. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tengo que tener la certeza de algo que va a suceder, pero a veces tengo la certeza, pero a veces no sucede. Y eso muchas veces pasa porque el Señor les dijo también a algunos hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el miedo altera la fe. ¿Sabías tú eso? Cuando tú tienes miedo, la fe se ve afectada. Por eso el Señor nos hizo recordar en su mente que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque si no entendemos que somos vencedores, la fe nos va a afectar. Lo vimos la semana cuando hice una introducción de este tema. ¿Se acuerda del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré. Porque el miedo, el temor, afecta la fe. Entonces, todas esas cosas nos vemos dificultados. Y también estuvimos viendo que una fe a prueba de las dificultades, y vimos 3 propósitos de los problemas y 4 formas de aprovecharlo, lo que estuvimos viendo el día miércoles. Si usted no ha visto la serie, las lecciones, por si acaso yo tengo toda la serie, todas las lecciones de las clases pasadas. Si usted las necesita, yo se las mando
por WhatsApp, se las manda a usted o las subimos a la aplicación y usted la puede descargar de ahí y conectarse al internet, al YouTube o en este caso al Facebook y puede ver las series que se pasó, porque a lo mejor está recién entrando a esta serie. Este es, en el día de hoy, esta es la tercer sermón de la serie, de alrededor de unos 15 a 16 sermones. Así que quiero hablar hoy día acerca de lo que llamo las 7 formas típicas que reaccionamos ante las crisis, ¿ya? Y son más bien frases y que vamos a aprender y espero que sea de mucha bendición. ¿Tienes hojita? Amén. Y si me regala Luna, ya que el Gino se fue para el norte y perdió su ministerio, tiene que recuperarlo. Ok, muchas gracias. Entonces una fe que facilita las decisiones difíciles. Ya, eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que no se olvide que por si acá, y lo vuelvo a repetir, cada mensaje que comparto aquí, usted obviamente lo puede encontrar en las redes sociales para poder seguir avanzando. Así que la primera frase de reacciones ante una crisis, la primera frase o la primera etapa, vamos a hablar de etapas, quizás o reacciones o etapas, es algo muy similar para mí, ¿ya? Pero la primera reacción que aparece en una crisis, que va a ir de la fe, va a ir de la mano de la fe, anote esto, lo primero va a ser la negación. Cuando estamos enfrentando crisis, la primera etapa de la crisis va a ser la negación. Tratamos de negar las situaciones. Por ejemplo, hoy día Chile está en una recesión. ¿Está de acuerdo conmigo? Y usted va a decir, no, pastor. Pues lo están negando. Y están negando una realidad. Cuando yo hablo de números, por ejemplo, me gustan a mí los números, ustedes me escuchan siempre hablar de números, que hoy día nuestra región, la capital, que tenga un 9,2% de cesantía, déjame decirte que hay un problema en el país. ¿Ya? Porque siempre la capital es la que tiene más trabajo y hoy día la que tiene menos trabajo, inclusive que Serena y Coquimbo es la capital y eso es extraño. En Serena estamos en un 8,2, un punto menos, y en Santiago estamos en un 9,2. ¿Sabe cuándo la economía está bien? Cuando andamos alrededor de La Serena de un 6% en La Serena y estamos hablando de un 4% en Santiago. Por eso toda la gente cuando está sin trabajo, ¿a dónde se va? A la capital. ¿Ha escuchado de eso, no? Toda la capital cuando las cosas están malas. Y hoy día la capital está más mala que las regiones. Así que, ojo, pero mucha gente dice, no, pastor, si, es que la televisión, hoy día le echan la culpa a la televisión a todo. Hermano, no, negamos muchas veces situaciones que estamos pasando. Cuando tenemos conflictos en el matrimonio, te lo he dicho un montón de veces, gente viene a mi oficina, pastor, estoy que me separo, y el marido la mira, ¿en serio? El marido niega las crisis. Siempre hay un problema de negación cuando hay una crisis. No, ¿ha escuchado esta frase? No puedo creer lo que está pasando. Esa frase, no puedo creer, ¿qué está haciendo? Negando. ¿En serio estamos tan mal, vida? Y yo pensé que no era para tanto. No, si estamos para mal, quiero que te vayas. ¿Pero cómo? Cosas como esas están sucediendo en nuestra vida. La segunda cosa que sucede, que es la desestimación. Anote esto en la número 2, desestimación. Desestimamos la opinión, desestimamos las situaciones en la crisis. Y ocupando el mismo ejemplo, cuando estás en crisis en tu matrimonio, tu señora te dice, no, ya no aguanto más. ¿Y qué decimos nosotros? No, pero no le pongáis tanto. ¿Ha escuchado esa frase también? No le pongas tanto, desestimamos al otro, desestimamos la opinión. No es para tanto, no, el pastor que alaraco, que cómo vamos a estar en crisis. Desestimamos la opinión del resto. Y sabes que muchas veces en nuestra vida vamos a ocupar esta frase, no es para tanto. Déjame decirte que cuando alguien siente algo, dejemos lo que sienta, pero no desestimemos lo que sienta. Número 3. Rebeldía.
Así que pasamos la desestimación de decir, no, si esto va a terminar pronto, no, si no le pongáis tanto, no sea el araco. Y después de eso viene la rebeldía. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros estamos enfrentando una crisis, alguien se acerca, alguien te ayuda, recibes un consejo y simplemente tú vas a decir, no, yo estoy bien, así que no voy a hacerle caso al consejero. Y eso es rebeldía. No, si yo sé que no estoy mal, yo voy a seguir yo voy a seguir en la mía. Porque vamos por etapas en las crisis de nuestra vida. Y la fe es clave en estas etapas y es justamente lo que queremos aprender, que la fe nos va a facilitar a tomar decisiones. En cambio, estos pasos que estamos viendo es la naturaleza del hombre resolviendo de una manera muy equivocada muchas veces las etapas. En vez de pasar de una etapa a otra, en vez de decir, me equivoqué, lo voy a arreglar, no, nos gusta pasar esas etapas en nuestra vida que nos afectan. Cuando la gente le dice, me siento mal, voy al doctor. ¿A dónde está? No está mi papá. Mi papá andan en Ovalle por si acaso. ¿Ya? Fueron a ver al otro regalón chico, a Janito, que está de cumpleaños. ¿Ya? Mi hermano chico está de cumpleaños. Chico entre comillas, porque ella tiene como 30 y tantos años ya. Pero allá fueron a ver la guagua, así que están por allá mis papás. Pero mi papá es un caso como de la rebeldía. Cuando mi papá primero niega. Papá, ¿estás enfermo? No, si yo no estoy enfermo. Papá, te veo caminar medio raro. No, esa es tu apreciación, me desestima mi opinión, ¿ves? Y después le digo, papá, ¿te dieron remedio? Sí, pero estoy bien, no me los voy a tomar. Oye, tal cual. Y entra en el rebeldía, no se toma el remedio. Porque todos los hombres son así. Es que por eso no tiene vos. La hermana dice que todos los hombres son así. El que tuvo era así, por eso ya no lo tiene. Pero los otros no, yo no soy así, hermana. Pero pasa esto, ¿no? ¿Hay rebeldía? Usted aplíquelo en la área de su vida. Yo estoy hablando de los procesos, ¿no? A cada uno aplica en sus procesos. Matrimonio, juventud. Benjamín, has pasado por estos procesos tú, ¿no? ¿Sí? Y déjame decirte algo, que en el matrimonio estos procesos se incrementan. En serio, para los que no se han casado, cuando tú te casas teniendo estos problemas y te casas, en el matrimonio se incrementan los problemas. Si eras rabioso soltero, en el matrimonio serás más rabioso. Ojo, lo aprendí tarde yo eso, lamentablemente. Así que rebeldía, número 4. Vamos al número 4. Y ahí ya cuando hay esta rebeldía, ya viene la cuarta parte que es aceptación retrasada. Y ahí es cuando aceptación retrasada. Y aquí es cuando mi papá dice, ¿sabéis qué, hijo? Parece que tenías razón. Pero papá, te lo vengo diciendo hace un mes atrás. Po. ¿Me doy a entender? Cuando también viene mi hijo y me dice, sí, papá, sabéis que tenías razón, tú me dijiste que yo estaba mal y yo dije que no. Sí, hijo, pero ya pasó un mes ya, po, y mira los problemas que te has metido. Es la naturaleza del hombre como enfrenta muchas veces las crisis. Y ahí es por eso que decimos, está bien, sí es muy grave y sí va a afectarme. Ahí recién estamos, pero retrasada, porque podría haberlo solucionado antes. Y después viene la número 5. Una vez que ya me di cuenta que, bueno, me di cuenta que estoy en una crisis, hay problemas, viene la disrupción. Quise buscar esa palabra, disrupción, para que ustedes no se les meta en la cabeza, porque si le pongo una fácil, ustedes no la van a entender, pero es un sinónimo de rotura o fractura. Es cuando todo se rompe, cuando estoy roto.
Es cuando me doy cuenta de que mi vida está de cabeza, ¿sí o no? Es cuando digo, la embarré. Estoy ahí en esa etapa. Y es ahí donde tendré que tomar decisiones. Es ahí donde tú te diste cuenta que estás con el barro hasta el cuello. Y ahí es donde tú dices, tengo que hacer algo. Y luego llegas a la número 6, que es la aflicción, donde ya termina de rematarte, lamentablemente, el problema, la crisis, la situación donde ya todo está realmente en crisis. Y te das cuenta, en la aflicción te das cuenta que la crisis no se va a acabar en 2 días, ni en 3. Va a seguir por un largo tiempo, que puede durar una semana, un mes o años. ¿Y por qué hice esta mención? Porque mi meta en esta mañana, mi mensaje en esta mañana, tiene que ver con la número 7. Y es ahí donde quiero que a través de la enseñanza de esta mañana nosotros nos saltemos las otras 6 y siempre, cada vez que haya un conflicto, vayamos a la 7. ¿Y cuál es la 7? Determinación. Y es aquí donde yo digo, ya, con la gracia de Dios vamos a salir de esto juntos. Me refiero con Dios. Es ahí donde tengo que tomar decisiones. Yo no quiero pasar tiempo en las otras de no reconocer, no, quiero ir, tengo una crisis, estoy enfrentando una crisis, inmediatamente me determino con Dios y con la fe que tengo a poder salir adelante. Y sabes que cuando tú tienes fe en tiempos de crisis, la confianza facilita las elecciones difíciles. Si tú tienes plena confianza en Dios, va a ser mucho más fácil tomar decisiones y sobre todo las más difíciles. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8, nos dice y nos va a mostrar Santiago cómo vamos a salir de todos estos problemas. Y vamos a estar viendo, es Santiago capítulo 1 por si acaso, del 5 al 8, vamos a ver justamente, en unos momentos más, vamos a ver cómo realmente yo puedo ocupar mi fe y puedo salir adelante y tomar buenas decisiones. Porque realmente, entre puerta A o puerta B, ¿se acuerda cuando Pepito TV te daba las opciones de las puertas, no? Si usted sabe quién es Pepito TV, usted es viejo. ¿Verdad, po? ¿Quién se acuerda de Pepito TV? Levante la mano los que se acuerdan de Pepito TV. Son veteranos ya ustedes ya, po. El día sábado, ¿se acuerda que usted tomaba tecito viendo Pepito TV, po? No, ahora no se acuerda. Bueno, nos daba a escoger puerta A, puerta B, puerta C. Mira, es sumamente difícil cuando tú tomas decisiones. Porque es difícil encontrar, por ejemplo, 2 cosas igualmente buenas. ¿Sabías tú eso? Porque no puedes tomar, cuando dices, tengo que tomar una decisión, pastor, pero las 2 son buenas. Mentira, no son las 2 buenas. Hay una buena y hay una mala. Pero yo he escuchado gente decir, no, es que las 2 son buenas, pastor. No, no hay 2 buenas, hay solamente una buena. Y porque si fueran las 2 buenas, del momento que escojas una sobre la otra, esa es más buena que la otra, y la otra es mala. Por eso no la tomaste. Es una frase que nosotros ocupamos en nuestra mente para decir, es que las 2 son tentativas, esa es otra cosa. Pero buenas hay una. Hay 2 cosas igualmente malas. También lo mismo. No hay 2 cosas malas. Hay una mala y la otra es buena, porque la otra mala la hace buena. Hay que entender eso. Ahora sí hay cosas en nuestra vida que vamos a tomar decisiones. Y sabes qué, yo no sé, imagínate yo diga, ya, me voy a casar, tengo que tomar una decisión. ¿Me caso o no me caso? Y se imagina yo agarrar una moneda y digo, a ver, si sale cara me caso, si no sale cara no me caso. ¿Alguien hizo eso?
¿Te das cuenta, no? Benjamín, ¿hiciste eso tú? ¿Te obligaron? Ah, salió cara. Ya. ¿Sabes qué? Nunca, nunca en una decisión tenemos que jugar al azar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te dio a ti la responsabilidad de escoger. Cuando tú hablas de ese famoso y maravilloso libre albedrío, es la habilidad que Dios te dio para tomar decisiones. Y si lo he dicho y lo he enseñado otras veces, si yo no tomo decisiones por mí, otro va a tomar decisiones por mí. Amén. Cuando, cuando, cuando un niño en la casa, yo veo a mis hijas, cuando mis hijas van donde dice, oh, no sé qué ponerme, mami, no sé qué ponerme, listo, sonaron. Porque si le está diciendo a mi esposa, mami, no sé qué ponerme, adivine quién va a escoger qué se va a poner. La mamá, así funciona. Cuando tú, adulto, le dices a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, oh, no sé qué hacer, ya ella escogió por ti. Y eso es lamentable porque son decisiones que toma. Yo le decía a ustedes, me acuerdo un día, hace mucho tiempo, lo repito siempre en la iglesia porque siempre está llegando gente nueva, no escucha mis historias o las cosas que leo, pero me acuerdo una vez que estaba leyendo la historia de F. Kennedy cuando le hicieron los zapatos, la he contado otras veces, ¿se acuerda? Y él fue al zapatero, lo llevaron a F. Kennedy, al presidente, y le dijeron, ¿qué tipo de zapatos quieres que te hagamos? Le dijo al zapatero. Y el zapatero el Kennedy le dice al zapatero, punta redonda o punta cuadrada, le dice el zapatero. Y Kennedy le dice, usted vea, usted decida. ¿Seguro punta redonda o punta cuadrada? ¿Qué tipo de zapato quiere? Usted vea. Fue Kennedy, después del tiempo que le dijo el zapatero, que fuera a buscar sus zapatos, y cuando llegó, el zapato derecho era punta redonda y el zapato izquierdo era punta cuadrada. Y Kennedy le dice, pero ¿cómo un zapato punta redonda y el otro punta cuadrada? Pero si usted me dijo lo que yo quisiera. Y ese día el zapatero le enseñó una gran lección, porque era una lección. Y le dijo el zapatero, cuando alguien escoge por ti, tú pierdes tu voluntad. ¿Y sabes qué? Eso sucede. Por eso Dios nos dijo que teníamos que decidir. Ahora, ¿es difícil decidir entre A y B? Entre un camino y otro camino, muchas veces hay caminos que son muy fáciles. Ay, tengo un pancito ahí, ¿como pan o como avena integral? Decisión, 2, fácil. Pero hay decisiones que son de vida y muerte, o son decisiones complejas. Por ejemplo, te queda un poquito de dinero y tienes que decidir entre operarte o pagar el arriendo. ¿Qué decides? Si no pagas el arriendo, te echan. Si no te operas, te mueres. Esas son las alternativas. Aquí no invente más cuestiones y que no, yo me voy a transformar en ocupa pastor. No, ninguna de esas cosas, mi hermano. Son las alternativas nuevas. Son decisiones que hay que tomar. Es como cuando estamos un día sentados en la mesa y no sé por qué salen esas preguntas en los conversatorios cuando está la mamá o la suegra y de repente uno dice, papá, aparece uno de tus hijos y te dice, papá, Benjamín aparece y dice, papá, te hago una pregunta. Y está mi mamá ahí y está mi esposa ahí y Benjamín le dice, papá, te hago una pregunta. Si vas en una canoa y la canoa se da vuelta y tienes que salvar solamente a uno para que no se ahogue, ¿a quién salva? ¿A la abuelita o a la mamá? Ay. ¿Está difícil esa o no? No, para mí no. Ahora si me hubiera dicho tu suegra, más fácil todavía. Pero me dispuso a mi mamá
y a mi esposa. ¿Difícil? Ya, vamos mejor, no nos metamos en problemas y salgamos de aquí. Estoy diciendo esto todo porque no está mi mamá. Entonces veamos, ¿cómo confiar en Dios? ¿Ya? ¿Cómo el confiar en Dios facilita las decisiones difíciles? Como te dije, quiero llevarte al punto 7, donde siempre estés resolviendo. Número 1, anótalo esto, dice la Biblia. Cuando confío en Dios, me da su sabiduría. Confianza, sinónimo de fe. Cuando tú pones una fe en Dios, Él te da la sabiduría para tomar decisiones. Por eso cuando tomo decisiones difíciles, cuando las cosas no están claras, cuando no sabes y hay ventajas en una y en la otra, Santiago nos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Por eso, la razón de no tener la sabiduría de Dios, simplemente porque no la pedimos. Y sabes que la Biblia lo dice, no tienen por qué, no piden. No han hallado sabiduría porque no la han pedido. Entonces hay que entender que cada vez que yo esté en una decisión, tengo que pedir de sabiduría. Ahora, ¿tienes fe suficiente para decir, Dios me va a dar sabiduría? ¿Crees que Dios te va a dar sabiduría? Entonces estás poniendo en práctica tu fe. Al poner tu práctica de tu fe en Dios, que Él te va a dar la sabiduría, entonces con fe vas a tener confianza y va a ser más fácil tomar una decisión. Y lamentablemente hoy día hay mucha gente que no entiende para qué pedir sabiduría. Mira, cuando lees el libro de Proverbios, te darás cuenta de que hay más de 30 beneficios en el libro de Proverbios que tiene que ver con una fe práctica, que con el solo hecho de pedirla, Dios te la va a dar. Y yo no quise anotar todos, sino quise anotar simplemente ahí, hay alguno para que nos haga memoria. Mira lo que dice Proverbios 3:18. Léalo fuerte, está en tu hoja. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Se está refiriendo, si lees el libro, te está refiriendo a la sabiduría. Cuando tú ves la sabiduría, ella es el árbol de vida, los que de ella echan mano, el que pide sabiduría. Si tú le echas mano a la sabiduría, bienaventurados son las que la retienen, las que guardan la sabiduría de Dios. Que no confunda sabiduría con inteligencia, por si acaso, que son cosas totalmente diferentes. Hay gente que no es inteligente pero muy sabia. Y hay gente que no es sabia y muy inteligente. En el libro de Proverbios 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere... ¿Y por qué no son lo mismo, pastor? No son lo mismo. Una cosa es sabiduría y la otra es la inteligencia. Inteligente es cuando tú te mueves y te desarrollas en algo que no conoces. Sabiduría es cuando te mueves en base a lo que conoces. Yo me vuelvo sabio producto del estudio, del conocimiento, del adquirir. Pero a veces tengo que resolver cosas inteligentemente, no necesariamente la sabiduría, sino muchas veces ni siquiera en el leer un libro, sino en la práctica. Sé inteligente, ¿me entiende? Así que es importante. Inclusive dice ahí, y lo quiero graficar inclusive, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, pero ahora yo le voy a dar otro sentido. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿No hay que ser sabio con las finanzas? ¿O hay que ser inteligente?
¿Las dos? Sí, pero dice que más importante es qué cosa. Ya, ¿están entendiendo, no? Porque si eres sabio, vas a terminar siendo un inteligente. Por eso, no hay mayor cosa que la sabiduría. Miren lo que nos dice Proverbios 24, versículo 14. Se los dejo también a ustedes. A la una, a las dos y a las tres. Qué buen texto, ¿no? Así será tu alma al conocimiento de la sabiduría. Si a la hallares, si tienes sabiduría, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será. Entonces, ¿necesitas tomar decisiones en esta mañana? ¿Estás entre A y B? Entonces lo primero que tienes que hacer hoy día es pedirle a Dios sabiduría. Y te será dada. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios que te empiece a dar sabiduría. Pero para que tú tengas sabiduría, tienes que tener plena confianza o fe en Dios. Va de la mano. Si no puedes pedir, Señor, dame sabiduría, aunque no sé si tú me la vas a dar. Chao, no te la va a dar. Porque nuestra fe, dice la Escritura en el libro, los Evangelios, que el Señor Jesucristo hacía milagros en los hombres conforme a su fe. O sea, no hacía milagros porque quiso. Ah, mira, va cojo, le voy a quitar la cojera. No, sino si veía en ese hombre que tenía fe en él que lo iba a sanar, él lo sanaba. Si Dios ve que tú tienes fe en él, entonces Dios te va a dar sabiduría si tú la pides. Ahora, ¿cómo yo obtengo esa sabiduría? ¿Cómo adquiero la sabiduría de Dios? Hay tres formas cómo adquiero la sabiduría de Dios y ya están ahí tocando al primer punto, en la letra A, letra B y letra C. La primera forma, cómo adquiero sabiduría, la primera es que le doy a Dios la prioridad en mi vida. Anote eso en la letra A. ¿Cómo adquiero sabiduría? Es que dándole a Dios la prioridad en mi vida. Así se adquiere sabiduría. Cuando Dios es el número uno en tu vida, que Dios sea el número uno en tu vida, darle la máxima prioridad en tus pensamientos, en tu vida, en tu horario, en tu dinero, en tus relaciones, entonces vas a empezar a ser sabio. Amén. Por eso en el Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Cuando tú confías en Dios, Él dice, voy a darte sabiduría. ¿Confías en Dios? ¿Tienes fe en Dios? Entonces pídele a Dios sabiduría cuando tenga que tomar una decisión. En Proverbios 15, versículo 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra procede. Cuando honras a Dios y te da sabiduría, te transformas en humilde. ¿Entiende usted que hay muchas personas con falta de humildad? Adivine qué son. Mensos. 1560. Fatuo. Esa es la palabra que se ocupaba para tonto. Por eso la Biblia dice, no digas fatuo a nadie. Eso fue lo que escribió don Casidoro de Reina, en vez de ocupar la palabra tonto. Cuando tú adquieres sabiduría, conocimiento de Dios, eso te produce un temor. ¿En qué sentido? De hacerle caso a Él. Porque si no le hago caso a Él y tú adquiriste conocimiento de Dios, sabes las consecuencias que van a venir. Ahora, si yo sé que Dios es todopoderoso porque adquirí conocimiento que Él puede hacer todo, entonces mi fe crece. Y yo pongo toda mi fe en alguien que hace todo posible. Ahora, si yo también me doy cuenta de que Él es todopoderoso,
y yo soy desobediente a su palabra, tú sabes lo que va a venir. Entonces hay una palabra que a veces la erramos porque hablamos de temor como miedo, pero es que el miedo, hay un miedo correcto y hay un miedo incorrecto, que casi me dio un ataque el otro día cuando Rodrigo respondió. ¿Está Rodrigo, no? ¿Lo vi por ahí o no? Después de las 20 vueltas que se pegó y se sentó, ¿está o no? Ahí está el Rodrigo, mi amigo Rodrigo. Rodrigo dijo el otro día que para entender el verdadero temor, el temor tiene que tener dos condiciones. ¿Cuáles son, Rodrigo? Que a lo que yo le tenga temor sea poderoso y esté presente. Entonces Dios es todopoderoso. Y Dios está en medio de nosotros aquí porque estamos congregados en su nombre. Entonces yo debería tenerle temor a Dios. Si Él dice no lo hagas, yo tengo que tenerle temor. Porque Él es poderoso y está presente. Más o menos. ¿Ya? Entonces cuando dice el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y ahí lo está enseñanza de sabiduría, es conocimiento de Dios. Por eso también Amós dijo, mi pueblo pereció por falta de, y al no tenerle conocimiento a Dios, ¿le tenían temor? No, después vino Dios y arrasó con ellos. Ahora si uno sabía todo lo que es Dios, mejor me apego. Entonces mis hijos, tus hijos, nos deberían temer a nosotros, en el buen temor, ¿ya? En el buen temor. ¿Por qué? Porque me conocen. Entonces, por eso cuando usted le hace a sus hijos, sobre todo las damas aquí presentes, 10 veces lo llamaron a sentarse a almorzar. Te conocen, po. Y conocen que a las 11 tú te vas a mover. Te conocen. Entonces, el conocimiento de ti, que después de 10 gritos te paras, entonces ellos no son tan obedientes. Ahora, si yo le dijera almorzar y ellos no se pararon y yo vengo y ejecuto como Dios, ¿a las cuántas va a obedecer? Así que ojo, que el problema no es de los niños desobedientes, sino que a veces son por los padres que no son prácticos y son como Dios. Aunque Dios también es manso, pero siempre va a aplicar. Así que entre más humilde sea, ¿por qué eres más humilde? Por lo mismo, porque conoces quién es Dios y Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Así que sabiduría de Dios debe estar presente en las crisis, en cada crisis. La segunda clave para adquirir sabiduría, letra B, practico la palabra de Dios en mi vida. Lo decía recién, no solo poner a Dios primero, sino practicar su palabra en mi vida. La Biblia está llena de sabiduría. ¿Creen ustedes eso? Sí. El libro de Job decía que la tierra estaba en el aire, pendida en el aire. Y los griegos, 2000 años atrás, creían que Atlas tenía la tierra puesta sobre sus hombros. 800 años atrás, quisieron excomulgar y matar a Galileo Galilei por decir cosas que la Biblia decía 4000 años antes. Deberían haber leído la Biblia antes. ¿Me doy a entender o no? Sí, porque la Biblia lo había dicho 4000 años antes, que la tierra está en el aire. Pero a medida que vamos descubriendo cosas en el día de hoy, en los tiempos, a la final nos damos cuenta que la Biblia es un libro de sabiduría. Cuando usted va al libro cuando el pueblo de Israel salió del Éxodo y se fue por el desierto, aparecieron todas las leyes sanitarias que se vinieron a practicar después de muchas pandemias y de muchas muertes. Cuando vemos justamente ahí de lavarse las manos, el Señor lo había dicho antes, lávense las manos cada vez que manipulen un muerto, e lo probable no toquen a un muerto y hagan un montón de cosas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, vaya, sal fuera del campamento, excava un hoyo, haz tu necesidad y tapa. ¿Sabías que eso está en la Biblia? E inclusive dijo, recoge toda la basura del campamento, vayan, excaven
pongan la basura, tápenla con tierra, vertederos. Lo que hacemos hoy en día, el Señor Jesucristo, que diga, Dios lo dijo hace más de 5.000 años atrás. Cuando una mujer está en su periodo, Dios dijo, varón, no toques a la mujer en su periodo. Y la ciencia dice, no lo hagas. Por esta razón, por esta razón. Hay muchas cosas que vemos en la Biblia. Eso es sabiduría. Dios es sabio. Y si uno tiene fe, yo le creo a Dios. Y no cuestiono a Dios. En Juan 3, versículo 17. Miren lo que dijo el Señor. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Qué dice? Refiriéndose a la Biblia. Si tú supieras lo que dice la Biblia y adquieres ese conocimiento, feliz serás si las haces. Mira, mucha gente conoce la Biblia hoy en día, pero no son bendecidos por Dios. Y la razón principal por qué mucha gente conoce de la Biblia, pero no es bendecido, es porque no practica la Biblia, pero conoce la Biblia. Hay una gran diferencia entre conocer y practicar la Biblia. Y la única parte de la Biblia que en verdad creemos son las partes que practicamos. ¿Me doy a entender con esa frase? ¿Usted cree que es la palabra de Dios? Pero solo lo que practique de este libro es lo que usted cree que es de parte de Dios. A eso quise decir con la frase. Sí, pastor, yo sé que todo es la palabra. Ya, pero ¿y si la Biblia dice no robes y robas? No, entonces no estás creyendo este libro. ¿Por qué? Porque lo que practica, dice la Escritura, ¿quiénes son mis discípulos? Los que hacen lo que yo digo. ¿Quién es el que me ama? Los que hacen lo que yo digo. ¿Quién es el que cree en la Biblia? El que practica lo que yo digo. Por eso, ¿por qué debo practicar lo que Dios me dice? En el libro de 2 de Samuel, capítulo 22, 31, dice lo siguiente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. El camino de Dios es siempre perfecto y la palabra del Señor siempre es cierta. Si lo hago a su manera y si sigo su palabra, voy a hacer lo correcto en el momento justo. En otras palabras, estoy parafraseando el texto a este año, a este tiempo. Así que, mi hermano, debo ir a la palabra y ver si Dios dice algo sobre mi decisión. ¿Me doy a entender con eso? Si tengo que decidir entre esto o esto otro, tomo las dos cosas y las llevo a la palabra. ¿Cuál de las dos cosas se apega más a la Escritura? Eso es ser sabio. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, les pongo un ejemplo que lo hice con un hombre un día y adivinen cuál escogió. No les al final ustedes me dicen cuál escogió. Me dijo, pastor, ¿tengo A o tengo B? Yo le dije, ya, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Me dijo, es que me están ofreciendo un trabajo en el norte. Ay, deja acordarme, ni me acuerdo ya el pueblo, pero era como Churrumata, ya echémosle la culpa a Churrumata, ya. Ah, Chuquicamata, no, es que no sirve Chuquicamata. Ocupé Churrumata porque ahí donde ese pueblo ya no existe, la minera lo limpió, pero ahí vivió el hermano Lorenzo, ahí nació en Churrumata, ¿cierto? El terror de Churrumata, ahí está, se los presento. Tenía todas las niñas locas ahí en Churrumata, hermano Lorenzo. Ya vamos a ocupar Churrumata, pero me acuerdo que era uno de estos como pueblitos que hay en el camino para allá para el norte, así como esto donde salía el teléfono, ¿se acuerda del teléfono? Como Cachiyú, una cosa así. Un pueblo así, de estos que iban en la pasada. Entonces él me dijo, pastor, me están ofreciendo irme a la mina. Me pagan esto. Póngale usted, el ingeniero, me pagan 2,5 millones para trabajar en la minería. Ok, pero me están ofreciendo esto y me pagan 2.
Pastor, ¿qué decisión tomo? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Decisión, A o B. Fácil. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Fácil. 2,5, turno 7x7, 2, turno 7x7. ¿Estamos? En turnos iguales, pero en el sueldo, diferencia. Y yo le dije, hermano, a todo esto tenía que llevarse a su familia. ¿Ya? Ese era el ingrediente extra. Entonces yo le dije, ya, vamos a la palabra. Y yo le digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay iglesia allá? No, no hay iglesia, pastor, en Churrumata. Pero en Cachiyuyo sí hay. Ya, ¿qué dice Hebreos 10? No dejar de congregarse. Te das cuenta de que la Biblia te está diciendo, estás yendo por 2,5, pero no hay iglesia, no te vas a poder congregar. Pero aquí te están ofreciendo 2 y sí te vas a poder congregar. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? Miren lo que me dijo él, le voy a decir literal. Me dijo, pastor, yo creo que voy a tomar la de Churrumata. Y abramos una misión, pues, pastor. Mi hermano, no servía en ningún ministerio aquí, iba a ir a abrir una misión allá. Eso es engañarse a sí mismo. Estaba siendo poco inteligente. Si no has sido fiel en lo poco, difícil vas a hacer en lo mucho. No vengan. Es como que piensan que uno también es medio fatuo. Uno es tonto, que me están engañando como, no, si voy a ir a abrir una misión. Mentira que va a ir a abrir una misión. A la final del día, adivine, ¿a dónde se fue? ¿A Churrumata o se fue a Cachiyuyo? A Churrumata se fue. Al cabo de un año estaba divorciado. Así fue. Y no estoy mintiendo, no estoy bromeando, y inclusive ni se congrega hoy día. Esas son las cosas que yo te digo como pastor, a veces aconsejamos a la gente. Y no les decimos lo que tienen que hacer, pero les ponemos las cartas sobre la mesa. Toma decisiones en base, aquí hay un ejemplo, la palabra de Dios. ¿Alguno aquí le estaban ofreciendo una pega? Bueno, ve ahí, ¿cómo adquiero sabiduría? Dice Santiago 1, versículo 25. Y déjeme decirle unas cosas ahí. Está conmigo ahí, ¿cierto? Santiago 1, 25. Más el que mira atentamente. El que mira atentamente se está refiriendo a uno que está estudiando la Biblia. A un estudioso está mirando el texto. El que mira atentamente, que estudia la Biblia, en la perfecta ley, la de la libertad, en otras palabras, entre más lea y estudie la Biblia, más libre serás, está diciendo el texto, y persevera en ella, es decir, que lo haces un hábito de lectura diaria y lo lleva justamente, constantemente, todo tu estudio a la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de Dios. O sea, si tú lo haces, entonces Dios promete que serás bienaventurado en lo que haces. Mas el que mira atentamente, estudia en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, si estudio la perfecta ley me va a dar una libertad amplia y persevero en ella, la hago constante, un hábito, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, o sea, la transforma en práctica, este será feliz en lo que hace, o será prosperado en lo que hace. Así de fácil Santiago estaba poniendo lo que es la sabiduría. Así que vemos ya dos formas como adquirimos sabiduría, y la tercera dice lo siguiente, que para mí ha sido vital en mi vida y espero que siga siendo vital. ¿Cómo adquiero sabiduría? Me mantengo en contacto con personas espirituales.
El que se junta con sabios y el que se junta con necios. Le dije el otro día, si usted está casada y está juntándose con un grupo de mujeres divorciadas, salga de ahí. ¿Se lo dije el otro día o no? En la miel todo se pega. Si te juntas con gente gruñona, adivina qué va a pasar contigo. Gruñón serás. Mi hermano, rodéate de personas espirituales, y cuando me refiero a personas espirituales no me estoy refiriendo a personas religiosas. Porque yo al lado, en mi vida, mira, y te lo digo sin ofender a nadie, en mi vida yo no quiero a santos, yo no quiero a gente espiritual que ande a cada rato leyéndome versículos. A mí, personalmente, les digo algo en los grupos que más disfruto. Yo soy muy de poco WhatsApp por si acaso, pero tengo un par de WhatsApp que son, esos los leo, pero todos los días. Y el resto no los leo. Perdona a todos los que no les leo los WhatsApp, mejor llámenme. Pero hay un grupo de WhatsApp que somos 6 pastores, nada más. Y los 6 pastores más bacanes de Chile. Ahí estamos. Los más bacanes. Pero tenemos unas reglas. Número 1, prohibidos los versículos. Número 2, prohibidos los mensajes en cadena de oración y esas cosas. Y expulsado el que se enoja con alguna talla. Fácil. Ahí estamos los pastores. Ese grupo, amo ese grupo. Me río hasta las 2, 3 de la mañana de repente con algunas tallas. Ahí me llegó un WhatsApp. A ver, dejen ver que... Pero ¿sabes qué? Ese grupo es espiritual. Y no hacemos nada, ni componemos nada de la Biblia, pero ese grupo es espiritual. Que las veces que he tenido un problema, ese grupo ha estado y me ha dado y me ha confortado. Y a veces también, yo me puedo juntar con personas sin no hablar mucho de la Biblia, pero son personas espirituales. Ser espiritual no es juntarse a orar 3 horas con un par de amigos. No. Ser espiritual es ser genuino. Ser espiritual es que lo que estemos haciendo no dañe lo que estábamos hablando, los principios bíblicos. Un amigo espiritual es alguien que se sienta conmigo y no fuma. ¿Por qué? Porque considera que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, viviendo la palabra. Entonces ese para mí es un amigo espiritual. O sea, hay cosas que tenemos que entender nosotros, que personas espirituales nos ayudan. Por eso cuando decía Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Quieres pasar momentos difíciles? ¿Quieres pasar momentos malos? ¿Quieres tomar malas decisiones? Júntate con personas necias. En cambio, ¿quieres tomar buenas decisiones? Júntate con sabios. Y cuando hablo de sabios, hablo de gente espiritual. Porque cuando yo paso con tiempo con personas que son espirituales, ¿y qué es una persona espiritual? Alguien que practica la Escritura. Eso me hace justamente que se me pegue también lo espiritual de las personas. Más fácil tomar decisiones. Porque me dan sabiduría. Cuando les pido a ellos, dame un consejo. Cuando le digo a los pastores amigos, cuando le digo a algunas personas acá, les digo, mira, tengo que hacer esto. ¿Qué piensas tú? Yo no estoy esperando una respuesta emocional de ellos. Yo no estoy esperando una respuesta del mundo de ellos. Inmediatamente sé que me van a dar una respuesta espiritual. Y eso es lo que yo inclusive le he enseñado a algunos hermanos en la iglesia, y ustedes lo han escuchado de mí. El otro día lo dije, cuando gente viene a hablar conmigo, me dice, pastor, por favor, deme un minuto. Pastor, deme un consejo. Como que yo fuera usted. O sea, que en mi zapato. Y yo le digo, pero es que no te va a gustar mis decisiones muchas veces. ¿Se acuerdan que se los dije a ustedes? Nunca le pregunten al pastor, en el buen sentido de la palabra,
una respuesta o una opinión, yo prefiero que, con mucho respeto, y no estoy diciendo que soy mejor que otro, ni nada para el estilo, no lo lleve a cabo, pero cada vez que tú me preguntes una decisión, mis respuestas van a ser en base a mi fe. Hay que entenderlo, si me estás preguntando a mí es por mi fe, ¿estamos de acuerdo? Si me estás preguntando a mí en base a mi conocimiento de la Biblia, entonces también mis respuestas van a ser en base al conocimiento. Pero mi conocimiento, mi fe, posiblemente, puede que sea tan grande que al lado tuyo mi respuesta no va a ser tan extremo. Si a mí me dijeran a mí, pastor, tienes que dejar tu trabajo porque el Señor te está llamando a ir a predicar, yo lo dejo, porque yo tengo claro en mi fe, en mi conocimiento, que Dios me va a pagar. Pero yo no le puedo pedir exactamente lo mismo al hermano que, por ejemplo, tú dejes tu trabajo y sigas en el ministerio o sigas predicando. Porque tenemos llamados diferentes, ¿estamos de acuerdo? Tenemos fe diferente, tenemos conocimiento diferente. No, eso es complejo. ¿Me doy a entender? Entonces cuando me dicen, pastor, deme un consejo, no sé si tomo este trabajo, ¿puedo ocupar ese ejemplo? Ya que ustedes me lo preguntaron. Pastor, tengo que tomar un ejemplo. Si voy a la iglesia o dejo de hacer esto en la iglesia por hacer esto en mi trabajo. Yo le dije, le están preguntando a la persona equivocada. ¿Ustedes saben cuál es mi respuesta? Porque mi respuesta va a ser en base a mi fe, a mi conocimiento, a lo que yo creo. Ahora yo le podría decir a la hermana, mira, o al hermano, sentémonos y mira, analiza. Y esa es más que yo darte mi respuesta, que eso es lo que estoy tratando de decir. Si usted viene a pedirme consejo, yo le voy a dar consejo en base a las opciones. Y recalco, pero no venga a decirme, pastor, lo que usted cree, lo que usted piensa, porque ahí vamos a entrar, se puede generar un problema. ¿Me doy a entender con eso? Una cosa es lo que yo creo, otra cosa es lo que dice la Biblia. Entonces, si alguien me viene a pedir un consejo, yo le voy a decir, mira, la Biblia dice A, B, C, D, E. Toma una decisión. Yo con gusto hago cualquiera eso. Pero cuando me lo tiran a mí, no, ahí estamos mal. Pues no te va a gustar muchas veces. Porque, no, yo soy extremista. ¿Ya? Cuando me dicen, hermano, vamos a la selva. Pero pastor, dígame usted, ¿voy o no voy? Adivina qué le va a decir yo. Le digo, ¿vamos? O le va a decir, no, es que te pueden picar las serpientes, no te va a gustar el seso de mono, no te va a gustar la chicha masticada por la abuelita sin diente del campamento y que tienes que tomarla, no te va a gustar. No, yo le digo, vamos. A propósito, ¿alguien vamos a la selva? Les tengo un dato después, los voy a invitar a todos al final. Háganme acordar de la invitación a Ecuador, ¿ya? Háganme acordar de eso. Así que, número 2, o letras, ¿dónde vamos? C. Sí. Sí, pero en la C, ¿cierto? Cuando me junto con gente espiritual. Mañana tengo una junta con gente espiritual. Los de cartón, que me dejan pagando a veces. Pero les doy una oportunidad porque son espirituales. Número 2, cuando confío en Dios, me libera de las dudas. Número 2, cuando confío en Dios, me libera de las dudas. Si tienes que tomar una decisión dura, difícil, que es difícil de elegir, ¿es esto o esto otro? Al final tomas esa decisión y luego al momento de tomarla comienzas a dudar de ti. Van a haber problemas. ¿Me doy a entender con lo que acabo de decir? Estoy entre A y B, tomaste B. Y cuando la estás viviendo dices, no me habré equivocado, mejor hubiera tomado. No, ahí ya sonaste. Hay que morir con las botas puestas. Y Dios te va a bendecir y inclusive Dios va a ayudar de lo mala decisión, lo va a cambiar para bien. Pero porque ve que hay fe en lo que crees, aunque estés equivocado. Y eso es algo que me costó entender
muchas veces en la vida. Y cuando dicen Romanos, ¿cierto? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Déjeme decirle que si yo amo a Dios y yo tomé decisiones amando a Dios y me equivoqué en la decisión, Dios la toma para bien igual, porque Dios ve que lo hice con una fe genuina. ¿Me doy a entender? Porque elegí lo correcto, no necesariamente, porque Dios puede ayudarte porque eliges lo correcto, e inclusive Dios te puede ayudar porque te equivocaste, porque Dios es bueno. Porque vamos a tener dudas y es por eso que el Señor escribió en su palabra acerca de las dudas. Miren lo que nos dice Proverbios 17, versículo 24. En el rostro del entendido aparece sabiduría, la sabiduría, mas los ojos de los necios vagan hasta el extremo de la tierra. Se le nota en la cara el que anda en sabiduría, y el otro anda perdido, buscando. Porque cualquiera con la sabiduría de Dios sabrá lo que tiene sentido. Eso es lo que está diciendo. El rostro del entendido aparece. ¿Ha visto esa expresión? Cuando uno está, mira, de veras, y usted se le nota en la cara que le acertó, ¿no? Esta era cuando está haciendo el puzzle, ¿se acuerda? Aquí estamos, en su cara. Pero ¿y el necio? El que no tiene sabiduría o no encuentra la sabiduría, no se mira por la sabiduría, ¿cómo anda? Y la mamá, me acuerdo cuando ¿se acuerdan las mamás en su psicología antigua que nos enseñaban? A leer, a escribir, a sumar. Pero tonto, ¿cómo no hay a ver que 2 más 2 es 4? ¿Y por qué? Porque las mamás veían nuestro rostro. Y veían ahí que dudábamos y que no sabíamos. Pero cuando vemos nosotros el rostro del que acierta, yo veo mi rostro de mis hijos cuando están haciendo las cosas bien. Y es lo que dice la Escritura. A veces, mi hermano, nos falta sabiduría y se nos nota en la cara. Por eso Santiago, mire, Santiago capítulo 1, versículo al 6 al 8, mire lo que dijo Santiago. Pero pida, ¿qué dice? Con fe, no dudando en nada, porque el que duda, ¿se da cuenta? La duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Alguien me preguntó el otro día, pastor, ¿y cómo se hacen las olas? El viento. No pienses, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Y ese pasaje para mí, que no lo había mirado, después de este estudio el Señor me mostró otra parte de este pasaje, que no lo había mirado, porque hay otros pasajes que hablan más directamente, pero no este, que cuando yo dudo en una decisión que tengo que tomar, Dios no responde mi oración. Hay otras oraciones que dice, por ejemplo, que si yo estoy mal con mi esposa, la oración del marido tiene estorbo. O sea, si no resuelvo los problemas, mi oración, Dios no la contesta. Pero me gustó porque dice que si yo ando dudando, como las olas del mar, de un día estoy, un día sí, un día no, mis emociones me dicen que sí, mi emoción me dice que no, y ando, no sé qué decisión de tomar, dilato las cosas, y yo le estoy diciendo, Señor, dame sabiduría, el Señor dice no hasta que tomes una decisión. Porque Dios obra en la decisión en fe, Dios no obra en la duda. ¿Qué dice versículo 7? Es como, ni se te ocurra. Le podríamos cambiar el sinónimo. Ni pienses, ni se te ocurra, pues, que si tú dudas, vas a recibir algo de Dios. ¿Estamos sonados? No dude. El hombre, versículo 8, y ahí está la razón por qué Dios no nos bendice. El hombre de doble ánimo, que un día sí y un día no, es inconstante. ¿En qué? Dios no bendice al inconstante. Dios no bendice al que anda dudando. Y si hoy día tú has dicho, pastor, vengo dudando y no he tomado una decisión, ¿por qué tengo dudas?
Deja de dudar entonces, arrepiéntete, dile al Señor, me equivoqué, estaba dudando, voy a mirar lo que me está pasando en base a tu palabra y voy a tomar una decisión, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, te vuelve inestable. Cuando escribieron el hombre de doble ánimo, la palabra en griego para ánimo, doble ánimo, está diciendo el que tiene dos almas. Dos almas. Dos almas, dos personas. Eso es la palabra doble ánimo. Son dos personas mire, una persona quiere ir para allá y la otra persona quiere ir para el otro lado. Dios dice, no, son uno, somos uno, yo soy uno. Pero cuando tengo doble ánimo me divido en dos y Dios le carga la división. ¿Estamos de acuerdo? Porque a Dios ama la unidad y Dios aborrece la división. Y cuando yo soy una persona de doble ánimo, estoy dividiendo la creación de Dios. Ese era el concepto de Santiago cuando escribió en el griego. Cuando tú no sabes qué hacer, o un día tomas esta decisión y dudas y te cambias para la otra, ¿sabes qué? Eso Dios nos lo bendice. ¿Alguien aquí es indeciso? Bueno, sí, pastor, sí, yo soy indeciso, pero en realidad no sé, pastor, si soy indeciso. Dios no te va a bendecir, hermano, si estás así. ¿Me doy a entender o no? Bueno, sí, pastor, sí, a veces soy, otras veces no. Aunque antes lo era más, pero ahora no lo sé, pastor. Dios no va a bendecir eso, hermano. Entiéndelo. Un hombre de doble ánimo crea inestabilidad espiritual. Si eres de doble ánimo, eres inestable. No pienses, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué caminos? ¿Matrimonial? ¿Financiero? ¿Relacional? ¿Laboral? Todo anda mal. Número 3. Cuando confío en Dios, Él actúa a mi favor. Cuando confío en Dios, Él actúa a mi favor. Porque ¿sabes qué? Dios me mueve y me empuja hacia la acción. Me mueve montañas a mi favor. Algo que un día escuché de un predicador que me gustó. A Dios no lo mueven los lloriqueos. A Dios no los mueven las quejas. A propósito, eso es solo Dios. Hombres, nunca digan eso a las mujeres. Por si acaso, les paso el dato. Nunca, 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 varón, esto me voy a salir del sermón, pero varón, hombre aquí presente, nunca invalides la emoción de tu esposa o de una mujer. Nunca le digas no llores. Déjala que llore. Porque cuando tú le dices que llore, porque a lo mejor tú has tenido el concepto que a veces nos creemos Dios, por eso estoy diciendo a Dios sí. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor, Él hace lo que se le antoje. Él es tu creador, pero tú no creaste a tu esposa, la creó Dios. Y Dios conoce tan bien a tu esposa que Dios le va a decir, hermana Carolina, Dios le va a decir, hermana Carolina, tu llanto no me conmueve. Así que agarra la Biblia y hace lo que dice la Biblia, te lo ordeno yo. Así que ya, si no me va a convencer, ese es Dios. Pero yo no. Y si mi señora llora, yo lo único que voy a hacer es guardar silencio. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. ¿Qué le va a pasar? Y va a dejar de llorar porque tiene que hacer las cosas. Estoy bromeando por si acaso. Ustedes piensan que... No, estoy bromeando por si acaso. No, mi señora a veces llora y yo le digo, mi amor, ¿qué te pasa? Lo primero que pregunto, lo primero que hago, que hoy día soy muy práctico con mi esposa, le digo, Carolina, ¿qué te pasa? ¿Fui yo el culpable de algo? Porque antiguamente yo no preguntaba y me pasaba rollo. Y
pensando que yo era el culpable. Yo en mi cabeza me habré olvidado una fecha. ¿Qué fecha hoy día? Dije algo que no me di cuenta y a la final, y me enojaba con ella. Ya sabéis que ella no la va a pescar, así me arrancaba y me iba. Así que hoy día prefiero decirme, soy yo, y me dice, hay veces que me ha dicho, y ahí yo guardo silencio, yo soy el culpable de algo, no sé, pero guardo silencio y que llore y se desahogue. Y otras veces cuando me dice, no, no eres tú, es otra cosa. Y ahí contención, acercarse, hablar, decir, necesita algo, quiere hablar, quiere llorar, o le digo, llora. Tampoco nunca le digo, no vale la pena llorar, porque sí vale la pena llorar, y lo dice Dios. Jesús lloró. Jesús lloró. Y nadie le dijo a Jesús, oye, pero ¿cómo vaya a llorar si tú eres Dios? Pues estás llorando por Lázaro que murió. No, pues no podéis llorar. Jesús lloró. Cuando Jesús vio a Jerusalén, como estaba entregada a dioses falsos, a la doctrina de los judíos. Antes de entrar en la entrada triunfal a Jerusalén sobre un pollino, Jesús vio a su nación y se puso a llorar. ¿Cómo estaba entregada a los ídolos? Acuérdese que Jesucristo en su unión hipostática, que quiere decir que era 100% Dios y 100% hombre a la vez, estaban corriendo emociones por él. Así que ojo con eso. Es como lo mismo que digo en funerales, la peor frase que tú puedes decir en un... Hay dos frases que no deberías decir nunca en un funeral. ¿Las quieren saber? ¿Cómo estás? Y no llores. Sé fuerte. Son las peores frases que puedes decir en un funeral. Así que cuando confío en Dios, Él actúa a mi favor. En Mateo 9:29 Jesús dijo, entonces les tocó los ojos, ¿se acuerda al ciego? Y les dijo, conforme a vuestra fe, sea hecho. Por eso, mi hermano, algunos tienen que tomar decisiones entre operarse o pagar el arriendo. Tienes que tomar una decisión. Y tú le dices, Señor, ayúdame, ¿qué decisión tomo? Y ahí Jesús responde, conforme a vuestra fe, lo voy a hacer. ¿Te das cuenta cómo la fe tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos? Y Dios le dice, si lo haces con fe, toma una decisión con fe, basada en la palabra, basada en lo que yo digo, yo voy a bendecir tu vida en esa elección. Pero no dudes, porque yo no respondo las oraciones del que tiene doble ánimo. Por eso cuando yo confío en Dios, Él se mueve a la acción. Él me empuja, Él me lleva a las decisiones correctas. Quiero darte la última. Cuando confío en Dios, Él usa hasta mis errores. Cuando confío en Dios, Él usa hasta mis errores. Puede que tenías que tomar alternativa A y B, pero lo tomaste en fe, en una fe genuina, y te equivocaste. Dios puede usar ese error para algo bueno. ¿Me doy a entender? En fe. Yo creo que eso sucedió en fe en la casa de mis padres hace muchos años atrás. Yo le he contado esto otras veces. Quizás mi mamá, cuando me acuerdo, ahí hubieron conflictos familiares en mis padres, vamos a aprovechar que no están aquí, los vamos a pelar. Aunque siempre, a veces lo digo delante de ellos porque es un tema que lo conversé hace muchos años atrás. Y por si acaso hay veces gente que tiende a decir, oye, pero el pastor, ¿para qué cuenta esto de su papá o su mamá? Déjeme decirle que lo hablamos con papá y mamá y yo les pedí permiso porque su experiencia puede ayudar a muchas personas. Y ellos me dijeron, sí, délo nomás, aunque yo sé que a veces les cuesta. Me imagino estar escuchando cosas del pasado, pero hace muchos años atrás, me acuerdo un día hubo un conflicto entre mi papá y mi mamá, muy grande, donde mi mamá agarró, me voy a emocionar por eso, no me quiero emocionar.
pero es que son cosas que se nos vienen al recuerdo. Y mi mamá agarró las cosas, agarró una maleta, echó las cosas a la maleta y agarró a todos los hijos. Y nos dijo, nos vamos de la casa. Así fue. Nadie la corrió, nadie le echó, pero mi mamá no quería aguantar lo que estaba viviendo en la situación con mi papá, que no era nada de maltrato por si acaso, ni nada de eso. No, situaciones ahí de infidelidad y cosas. Y mi mamá agarró las cosas, la echó a la maleta y se vino. Vivíamos en Coquimbo, en la parte alta. Y agarró, se vino y se vino a vivir acá al lado, Hidrocentro. Aquí no había iglesia, no había nada, aquí vivían los Ramos, la familia Ramos. Y mi mamá se vino. Yo no me quise venir, fue el único que dije no. Con mi papá éramos mugres, somos muy, como se podría decir, soy el regalón yo. Entonces yo le dije a mi mamá, yo tenía en ese tiempo 12 años. Y yo le dije, no mamá, yo me quedo con mi papá. Y por eso algunos dicen, pastor, ¿de dónde aprendió a cocinar? Sí, pues 2 años tuve que cocinarle a mi papá, pues, porque él tenía que trabajar y yo cocinaba, estudiaba, cocinaba. Yo fui, en cierta manera, la nana, porque mi papá tampoco quiso llevar a nadie a la casa, ni nadie. Fue muy respetuoso conmigo también, nunca llevó a nadie ni nada. Eso mi padre, por lo menos, hizo algo bien, en esa etapa. Y ¿sabes qué? Con el tiempo, mi mamá estando aquí, conoció a la iglesia, conoció al Señor, perdonó a mi padre. Increíblemente, después yo me fui a estudiar, arrancando de esto, me fui a estudiar afuera, me fui a jugar afuera. El Señor me trae de vuelta, llego a este huerto, conozco a un pastor gringo americano allá en la calle, que le pregunté por la Virgen, por cosas que yo estaba leyendo, y sacó su Biblia, me explicó, me encantó, empecé a venir. Y yo le digo, dentro de eso de venir, también conocí a mi esposa, después terminé casándome, después mi mamá terminó perdonando a mi papá, y hasta el día de hoy viven juntos, felices para siempre. Pero alguien me preguntó un día, si tú pudieras volver el tiempo atrás y hacer que tu papá y tu mamá estuvieran juntos y nunca se hubieran separado, ¿estarías dispuesto? Yo le dije, no. Porque inclusive Dios se encarga de ocupar las dificultades y los errores de alguien y de personas para inclusive hacernos el bien. Y uno de esos bien, quizás nunca hubiera conocido a mi esposa si no nos hubiéramos venido a La Serena. O si mi mamá no hubiera agarrado las cosas. No estoy diciendo que hizo bien mi mamá, solo estoy diciendo que si las cosas que se hicieron en el hogar de mis padres, a la final Dios las tomó y las hizo y las ayudó para bien. Que hoy día todos sus hijos son creyentes, son salvos. Amén. Y después pasó una etapa en mi vida donde sabía que yo tenía hermana. Ahora no éramos 5, éramos 7. Y nuevamente el Señor responde, ¿qué hago? ¿Me enojo? ¿Me molesto? Y el Señor ahí leí una historia de Jefté, que la he contado otra vez. Cuando los hermanastros a Jefté lo trataron mal y lo echaron de la casa, porque era solamente hijo del papá Noah. Hasta que vinieron las naciones a atacar a Israel. Y le rogaron a Jefté, al que habían echado, a ayudar a la nación de Israel. Y Jefté dijo, son mis hermanos. Y yo dije ahí, yo también. Y quité el rencor, porque había un cierto rencor en mí. Estas son historias de vida para que ustedes sepan. Y una de mis hermanas se convirtió a Cristo y a veces viene a la iglesia si la han visto por ahí. A lo mejor ni saben quién es. Pero viene casi siempre. Es mi hermano. Y lo que ellos necesiten o lo que ellas puedan un día necesitar de mí, tienen todo. Porque ellas no tuvieron la culpa. Por eso yo digo que Dios inclusive hasta los errores los cambia para bien.
Y yo soy gracias a Dios porque ese error que tomó de mis padres lo trajo para bien, que hoy día tengo una familia creyente en un lugar y más encima soy el pastor de este lugar, que si no hubiera sido porque hubiera estado al lado viviendo, quizás nunca hubiera conocido acá al Señor. ¿Sabes qué? Que cuando tú pones tu confianza en que Dios usa inclusive tus errores, eso te ayuda a relajar. Entonces, si tengo que tomar una decisión A o B, y sé que Dios me va a ayudar, aunque me equivoque, tomo mis decisiones más relajado, porque Dios la va a llevar para bien. Así que para los que están pasando una decisión dura, que estás enfrentando hoy día, ¿por qué no se la das a Dios? Señor, ayúdame a tomar la decisión, pongo toda mi fe en ti, obra tú, y yo voy a relajar. Y te aseguro que Dios va a responder. Ponemos de pie, ¿te parece? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Piensa en la enseñanza de esta mañana. Piensa cómo encaja en tu vida. A lo mejor llegaste en esta mañana viendo qué decisión tomar. O a lo mejor mañana vas a tener que tomar una decisión. Mañana. Quizás en la semana te dan una noticia que vas a tener que tomar decisiones. Por eso piensa. Antes de terminar de orar, antes de yo orar por ustedes y por cada uno de los que están aquí, quiero que pienses, lo vuelvo a decir, en esas decisiones que tienes que enfrentar. Y ahí donde estás ahora, cierra tus ojos y ora a tu Padre que está en los cielos. Y dile a Dios, Señor, dile a Dios ahora, ahí donde estás, dile, Señor, ayúdame a tomar decisiones. A lo mejor no estás tomando decisiones hoy, pero en el futuro las vas a tomar. Dile a Dios ahora, ahí donde estás, en silencio. Habla con Dios, habla con papá. Dale las gracias a Dios quizás por la decisión que tomaste, que a la final fue la acertada, sin darte cuenta por la misericordia de Él. Acertaste quizás, no lo sé, ora ahí, ora por lo que venga, Señor, a tu corazón, por las decisiones que tienes que tomar. Mientras estás orando ahí, quisiera hacer una pregunta. Con tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados, quiero preguntarte algo. Mira, Dios quiere bendecirnos en nuestra vida, pero lo dije en la predica. Para que Dios empiece a obrar en tu vida, tienes que ponerlo en primer lugar. Y lo primero que debes de hacer es entregarle tu vida. Algún día vas a morir y yo no sé si tú vas a ir a la presencia de Dios. Si murieras hoy, no sé si vas a ir al cielo. Eso es algo que tú sabes, algo que tú deberías saber. Pero déjame decirte que necesitas poner a Dios como el único y primero en tu vida. Si no has entregado a Jesucristo tu vida, si tú no le has dicho, Señor, creo en ti que te levantaste de los muertos, si tú no le has dicho, yo soy un pecador que te necesito y yo quiero tener vida eterna, si no has hecho una oración donde le has dicho a Dios, esta es mi vida, que te la entrego a ti. Quiero estar seguro de que cuando me muera me voy al cielo. Quiero ponerte a ti en primer lugar en mi vida. Y nunca lo has hecho, nunca has tenido una conversación como la que estoy mencionando. Y si en esta mañana yo te digo, si murieras hoy, ¿no sabes a dónde vas? ¿Por qué no me dejas orar por ti? Me gustaría orar por ti. Si estás inquieto a dónde vas a pasar la eternidad, solamente alza tu mano y bájala, nada más. Quiero saber si hay alguien que diría, pastor, yo no sé a dónde voy a pasar la eternidad. Solo ore por mí para que me dé sabiduría. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias.
Que Dios te bendiga. ¿Alguien más para orar por esa persona o por aquella persona que dice, pastor, ore por mí? No estoy seguro de mi salvación. ¿A dónde voy a pasar la eternidad? Ore por mí. ¿Alguien más? ¿Y alguien más necesita oración por alguna decisión que tiene que tomar? Y quisiera que yo orara, amén, que Dios te bendiga. Alguien que diga, pastor, tengo que tomar decisiones, me ha servido la enseñanza. Amén. Ore por mí también, pastor. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias por esta mañana que nos das. Gracias por enseñarnos a que tener fe y una gran fe nos hace tomar decisiones correctas. Quiero llevar en práctica todo lo aprendido en el día de hoy para seguir avanzando en la fe. Por eso, Dios, querido Dios, quiero confiar en ti con mi vida. Confiar en ti con toda mi vida, darte la prioridad de mi vida. Quiero confiar que me darás la sabiduría que necesito. Porque te la estoy pidiendo, Dios. Porque tú dijiste que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y en este momento, no solamente yo, sino hay varios hermanos diciéndole, Señor, dame sabiduría. Ayúdame a entrar en tu palabra, a aprender de tu palabra y practicarla. Y descubrir lo que dices sobre la vida. Voy a confiar en ti para traer buenos amigos a mi vida espiritual, Señor. Juntarme con gente espiritual. Pero también te pido ayudarme a dejar de juntarme con gente que merma mi fe. Me juntaré con ellos solo con el fin de alcanzarlos a Cristo, pero si no soy influyente en ellos, ayúdame a discernir el momento para salir de ese grupo de amistades, que por lo regular van a cimentar mi miedo, mis temores. Quiero pasar más tiempo con mis hermanos, comenzar una relación de amistad con gente sabia, que conozcan tu palabra. Te pido que me ayudes a tener tu sabiduría mediante tu palabra y mediante la iglesia que imparte el mensaje y mediante las circunstancias de la vida. Guíame y dirígeme y ayúdame a tomar sabias decisiones. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a confiar en ti en cada pequeña área, sabiendo que no tengo por qué dudar de mí mismo. Tú me darás fe. Tú me ayudarás y me darás poder para dejar de torturarme por las decisiones malas que he tomado en el pasado. Porque a veces me persiguen esas decisiones malas, siendo de que tú puedes encaminar todo para bien. Porque yo sé que aún si tomo una segunda mejor decisión, traerás bien a ello. Doy gracias, Dios, por ese consuelo que he recibido en el tiempo, en estos años, al ir sacando cosas, ideas malas de mi mente, y doy gracias por todos los problemas que pasaron mis padres, sin juzgar a nadie, ni incriminar a nadie, ni pensar mal de nadie, solamente gracias porque me has ayudado a poder sanar todas esas heridas y poder avanzar a hacer lo que dice tu palabra, porque eso trae bienestar. Ayúdame a amar a todas las personas, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Quizás no lo entiendo todo ahora, pero quiero una amistad contigo, Jesús, la más entrañable en los años. Yo sé que no soy Dios y sé que he cometido muchos errores, pero también necesito tu perdón a diario. Por eso entrego mi vida a ti, lo bueno, lo malo, lo feo, cada parte. Quiero que el resto de mi vida sea lo mejor de mi vida. Quiero aprender a amarte más, a confiar más en ti. Quiero que seas el número uno en mi vida. Lo digo con toda sinceridad y con toda humildad. Te pido
que me des todo tu amor como lo haces siempre. Y oramos, Dios, ahora por esta ofrenda que es tomada, que es para seguir haciendo más de lo que hacemos, si es posible. El dinero sabemos que es un catalizador solamente, Dios. Acelera los procesos. Porque haya o no haya, vamos a seguir predicando. Haya o no haya, vamos a seguir avanzando en tu obra. Pero sabemos que cuando hay, las cosas se hacen más rápidas. Y es por eso, Dios, gracias por cada ofrenda que se toma, cada fidelidad de los hermanos, cada diezmo, cada cosa que ha puesto tú en su corazón para dar a Dios. Bendícela, Dios, que se siga multiplicando aquí en tus lagares, Dios, en tu alfolí, pero también en la nuestra, en nuestros hogares. Bendice, Dios, y terminamos adorándote, porque en cada cosa tiene que estar la adoración. Después de cada tormenta, adoramos. Después de cada palabra, adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.